Cuanto a miembro inferior, no me alcanzó el tiempo tampoco para poder hacer unas láminas, pero voy a intentarlo si es que me llega a alcanzar. Bueno, no hace falta como que respondan o saluden, pero sí voy a hacer algunas preguntas. Y también en el chat, si es que hace falta, me comentan también el campo o la región que más se les dificulte también para poder abarcarlo un poco más, porque como tal, no tuve que hacerlo todo rápido y mayormente son imágenes, sinceramente, y algunos nombres, claro. Los nombres de los músculos, detalles anatómicos de los huesos, el recorrido nervioso del plexo braquial, la organización del plexo braquial, y también están las arterias y las articulaciones. Pero como tal, las arterias es lo que aún me faltó poner en la lámina. Pero a ver, voy a ir presentando entonces en un rato. Ya. No estoy muy seguro de cuántos vayan a entrar, así que yo solo voy a presentar como tal. En caso de que si alguien entre y tenga alguna duda con respecto al aparato que ya se ha pasado, por ejemplo, de huesos y ya estamos en músculos, normal podría preguntar o dejarlo también en el chat. Bueno, primero, para comenzar el repaso, aunque sea solo de miembro superior mayormente, voy a enfocarme en este sistema que puse de huesos, articulaciones, músculos, nervios, arterias. Las figuras y el aspecto clínico estaban más o menos pensados para el final, pero justamente también por tema de tiempo no llegué a incluirlos con una imagen. Pero si ahí falta complementar, se podría así hacer una tipo de discusión. ¿Qué pasó? Si se está grabando. Ah, no, no estoy grabando. Ah, no sé si es. Bueno, no sé si alguien llegará a grabar, pero yo por mi parte no. Hola. Oh, wow. Ya. Entonces sí se está grabando. Bueno, comenzando primero con huesos. Los. A ver. Primero hice esto parte de generalidades como tal para ver, para primero preguntarles si es que están familiarizados con los términos, porque justamente como es aparato locomotor y tengo entendido que recién salieron de neuroanatomía, el término superior, inferior, medial, lateral son términos descriptivos que se utilizan para poder relacionar la ubicación e inserción y origen de varios músculos. Y también para describir las porciones cuando se tratan de huesos largos, porque vamos a tener la diáfisis y las epífisis proximal y distal, que van a ser los extremos de los huesos. Estos se suelen dar en ejemplos como en la clavícula o en el húmero como tal. Pero coméntenme, ¿tienen ya dominado como tal estos términos? ¿O tal vez quieren que los mencione brevemente? No sé si por el chat o si quieren pueden prender sus micrófonos, no estoy seguro. ¿Sí? ¿No hay problema? Ya, de acuerdo. Bien, entonces comenzando con el miembro superior, mayormente se van a dividir por regiones o también grupos. La cintura escapular, que va a ser la principal unión que va a tener el miembro superior con las otras regiones, como van a ser el tórax o el cuello, van a comenzar desde aquí, con 3 huesos, bueno, con 2 y la mitad de uno. Luego seguiría el brazo, el antebrazo y la mano. Cada una de estas regiones van a contar con una figura de intersección entre cada una de estas regiones. Entre la cintura escapular y el brazo vamos a encontrar la axila. Entre el brazo y el antebrazo, la fosa cubital, o más bien dicho, la articulación del codo. Y en el antebrazo y la mano se va a encontrar el túnel del carpo. Ahora, estas figuras, como bien se mencionan, van a ser estructuras en las cuales van a pasar mayormente arterias y también nervios importantes del miembro superior, no solo para dar inervación motora, sino también inervación sensitiva. Primero, de una manera breve, los huesos que van a estar conformando el miembro superior van a comenzar desde la clavícula y la escápula.
También las voy a mostrar un poco más adelante las imágenes como tal, pero solo es una introducción. Tanto la clavícula como la escápula van a conformar la cintura escapular, o también se le va a denominar como la cintura pectoral. Y esto justamente está aquí. Esta cintura va a ser el medio de unión que va a tener el miembro superior con el esternón y también con el dorso de la espalda, más bien. Esta unión va a ser mayormente muscular, es decir, que la escápula va a tener una fijación muscular al dorso y también va a tener anteriormente la inserción del músculo pectoral subclavio y el músculo pectoral menor para su inserción muscular. Esto le dará mayor movilidad al miembro superior, sin embargo, también le va a restar estabilidad como tal. Ahora bien, voy a bajar. Bien, primero comenzar con la clavícula y para esto voy a tratar de ordenar tanto los puntos a tocar. La clavícula es uno de los primeros huesos que se ven en el miembro superior y como tal también es uno de los más fáciles de poder aprenderse, al menos con respecto a los demás. La clavícula va a ser un hueso largo y también un hueso planito. Y aquí tenemos las dos imágenes, las cuales van a mostrar su cara anterior, digo su cara superior, que va a ser esta, y la cara inferior. Ahora bien, existen extremos. Por ejemplo, yo estoy viendo esta imagen de aquí, pero no podía... Ustedes me dirán cuál se conecta con la escápula o cuál se puede conectar con el esternón. Este, al ser un hueso de unión entre el brazo y el cuerpo, va a tener una articulación la cual se va a fijar con el tronco y otra con la escápula como tal. A ver, lo voy a sacar con un plumoncito. Si no, ya. La más rígida o la más recta de el tercio, digamos, más proximal va a ser esta. Esta va a presentar una cara articular, la cual se va a unir junto con el manubrio del esternón. Este sería la epífisis proximal o medial. Esta va a ser la diáfisis, ese va a ser el cuerpo, y como tal, este extremo también va a presentar una caridad articular, la cual se va a unir con el acromion. Como ya se habrán fijado seguramente, la clavícula va a tener una forma de S mayormente itálica. Y es un hueso que se puede palpar. Sinceramente, si se pueden tal vez tocar, la principal parte que se puede tocar, o la que está más unida al esternón, va a ser esta de aquí, que suele sobresalir. Y la más oculta va a ser esta, que va a tener una forma más cóncava, mientras que la parte proximal va a ser más convexa. Ahora bien, si nos fijamos con... Ah, se queda en dibujo, ya. A ver, aquí, borrador. No. Ah, ya. Ahora bien, en relación a las caras, van a tener una cara superior y una cara inferior. En la cara inferior es donde va a encontrar la mayoría de los detalles óseos. Y también va a ser, digamos, el más tal vez importante, porque se van a encontrar dos detalles. Ahora bien, ¿ustedes saben cuáles son los dos detalles óseos más importantes que hay en la clavícula? No sé, espero. Bien. Van a ser dos que se van a encontrar en el extremo distal, el cual van a ser el tubérculo conoideo. De hecho, creo que si puedo ampliar la imagen se puede ver un poco mejor. Justo acá. El tubérculo, bueno, aquí. El conoideo y aquí va a estar la línea trapezoidea. Mayormente yo lo suelo dibujar con las figuras. El trapecio, como tal, y el cono como si fuera un conito, para poder tener una asociación. Aquí en la diáfisis de la clavícula, en su cara inferior, se va a encontrar también un surco, que va a ser el surco para el músculo subclavio. Ahora bien, para no darle muchas vueltas tal vez a la clavícula, estas van a ser las tres principales. Y justo abajo de la imagen también se van a encontrar lo que vienen a ser las inserciones musculares.
¿Sí? Una consulta, ¿surco y canal es lo mismo? Ya. El surco lo vamos a utilizar en el caso de que el hueso esté solo. ¿Y esto por qué lo comento? En el húmero también hay un caso similar de surco con canal. Pero en el caso de la clavícula, cuando el hueso está solo, por ejemplo, acá, se le va a denominar surco, pero cuando esté ya insertado o visto el músculo subclavio, va a pasar a tener el nombre de canal. Entonces va a cambiar dependiendo de cuál sea la imagen. Aquí en este caso es surco. Cuando esté ya la estructura que se encuentra dentro de ese surco, se volverá canal. No sé si se quedó más claro. ¿Mm? Ahí. Ya. ¿Quedó claro ahí? ¿Me confirma? Mm, bueno, espero que sí. Ah, de acuerdo. Bien. Entonces, ya. Eso por parte de la clavícula. Luego se podrían, si no, abarcar las inserciones musculares. Pero las principales, bueno, van a ser obviamente el músculo deltoides y como tal el músculo subclavio. Eso al menos desde una cara inferior y desde el extremo proximal, bueno, distal. A ver, no sé si tal vez lo pueda poner aquí con lápiz. Aquí va a ser el subclavio, que de hecho justo es esta línea de acá. Y el deltoides lo que vas a coger va a ser el tercio distal del borde anterior de la clavícula. O sea, esta parte de acá. En la parte de atrás se va a encontrar el músculo trapecio. También, al ser esta la cara superior, también va a estar un músculo que va a ir desde la cabeza hasta la clavícula, que va a ser el músculo esternocleidoccipitomastoideo, que justamente en su nombre se mencionan todos los lugares a los que va. Y anterior a él se encontrará el pectoral mayor. Aquí. Muy bien. Siguiente. Ok, con el tema de la escápula hay bastantes detalles óseos, pero primero vamos con la forma, porque es algo que a él siempre le gusta comenzar Matuda. Ahora, tal vez puedo aquí, aumento un poco el tamaño, listo. Esta es una visión anterior de la escápula, y la escápula va a tener la fama de ser planito, y también va a tener una forma triangular. Se lo voy a poner, es planito, una línea, y triangular. Y cuando es triangular, nosotros ya tenemos que tener la idea de que va a tener tres lados con tres ángulos. Tenemos el borde medial, el borde lateral y vamos a tener el borde superior. Y los ángulos se van a encontrar justo entre los bordes. Por ejemplo, el ángulo superomedial, ángulo superolateral y el ángulo inferior. Ahora bien, esto es en relación a la forma del hueso, no forma parte de los detalles óseos. Si yo cojo, por ejemplo, un borrador para simplemente ir borrando y ir entrando ya con lo que se puede encontrar en la escápula, sería lo siguiente. Desde una vista anterior, fijo, podemos ver una gran cara plana, que va a ser, digamos, una fosa para un músculo. Un músculo que forma parte del manguito de los rotadores. Seguramente ya lo sabrán, así que no voy a preguntar. Va a ser el músculo subescapular. Y esta va a ser la fosa subescapular, dándole el mismo nombre. También, a ver, voy a poner sino acá uno. A ver, otro detalle que se puede ver aquí va a ser la apófisis coracoides, que va a estar superior a la fosa glenoidea. Vamos a ponerlo sino aquí. Primero, la fosa glenoidea va a ser el segundo detalle. La fosa va a ser conocida porque se va a articular justamente con la cabeza del húmero. Y tenemos la apófisis coracoides que va a ser el tercer detalle. En, en esta apófisis se van a insertar tres músculos, los cuales
Dos van a pertenecer al brazo y uno va a pertenecer al hombro. Pero vamos más adelante. Estos se pueden ver desde una vista anterior. Desde una vista posterior vamos a encontrar más. Principalmente escápula va a ser uno de los huesos con más detalles, diría yo, pero basta con hacer una secuencia. Digamos, aquí ya tenemos 1, 2, 3. Aquí vamos a encontrar primero los más grandes y luego los más pequeños. Tenemos dos fosas también nosotros para dos músculos que van a tener justamente el mismo nombre. El número, a ver, atrás va a ser uno de nuevo, la fosa supraescapular, no, supraespinosa, y la fosa infraespinosa. Y vamos a encontrar de tercero al acromio. Esto como tal va a ser la espina de la escápula. Justo esto de acá. Y más que nada, esos son los tres detalles que van a estar aquí, los grandes. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, escotaduras como este pequeño de acá. Y también vamos a encontrar desde una vista lateral como tal. Pero como no tengo una visión lateral de la escápula, simplemente la voy a poner como un puntito. Tenemos también dos tubérculos que van a estar acompañando a la fosa glenoidea, las cuales van a ser el tubérculo infraglenoideo y un tubérculo que se encuentra arriba, el tubérculo supraglenoideo, en los cuales, o en uno de ellos, se va a insertar uno de los tendones del músculo bíceps braquial, que es en el supra. A ver. Hasta aquí, ¿tienen tal vez alguna duda? No, sigo. A ver, ahora, hueso húmero. Como ya comenté, el hueso húmero se va a unir a la escápula mediante la cabeza y la fosa glenoidea. Es decir, estos dos se van a unir. Este de aquí y este de acá, formando la articulación glenohumeral. Ahora, comenzando primero desde el tercio proximal, vamos a encontrar en la cabeza bastantes detalles. Y esto mejor voy a sacarle, si no, con un textito. Tercio proximal del húmero. Y esto mejor logrando. Así. ¿Y el borrador? Ahí. Listo. El primer detalle, pues obviamente va a ser la cabeza del húmero. Detrás de la cabeza hay un cuello. El húmero tiene dos cuellos, pero el primero y el que está justamente atrás de la cabeza va a ser el cuello anatómico. Este cuello anatómico, el principal detalle que va a tener es que va a ser el punto de separación entre la cabeza con el tercio proximal del húmero como tal. O sea, solo van a ser como un medio de separación. Después vamos a tener a los dos tubérculos o trocánteres. No, tubérculo. Perdón ahí. El tubérculo mayor y el tubérculo menor. Estos dos van a estar ligeramente separados y van a haber un espacio entre estos dos. Justamente, como lo había mencionado antes, se va a llamar el surco intertubercular, que va a ser otro detalle justamente de este pequeño espacio que hay aquí. Y abajo de ese surco ya vamos a encontrar otro, que es el segundo cuello, el cuello quirúrgico. Estos serían más que nada los detalles que se encuentran solo en la parte superior. En la parte de abajo
que mejor dicho va a ser el cuerpo, va a estar la tuberosidad deltoidea. Vamos a poner acá. En la cual va a ser la inserción del músculo deltoides justamente. Atrás del húmero va a haber otro detalle, que justamente tal vez lo podrían, no sé si lo conocerán. Es un canal, o en este caso, un surco, en el cual va a pasar un nervio importante. ¿Lo ¿El conocen? canal de torsión? Sí, ese mismo. Va a pasar por ese canal de torsión. También se le denomina como surco del nervio radial. Pero vamos a ponerle canal. Este se va a encontrar en una visión posterior. Es decir, aquí no se ve. Pero si yo cambio la imagen, estará acá. Más o menos. Y justo por este lado debería encontrarse también la tuberosidad deltoidea. Desde una visión anterior, vamos a encontrar tanto el tubérculo menor como el tubérculo mayor. Pero desde una visión posterior, solo vamos a tener visibilidad del tubérculo mayor en este caso, ya que es uno tan grande que va a tener varias caras para las inserciones del manguito de los rotadores. Pero eso va a venir un poco después. Ahora bien, continuando con la parte de abajo, creo que tengo aquí ya. Hay bastantes detalles, pero voy a guiarme con los básicos. Tenemos dos epicóndilos. Un epicóndilo medial, que se va a encontrar casi paralelamente a la cabeza del húmero, y el epicóndilo lateral. Estos dos pequeños van a ser lugares importantes para las inserciones de los músculos que hay en el antebrazo. Y también van acompañados estos justamente de una pequeña estructura articular que va justamente con el cúbito y el radio, las cuales van a ser la tróclea, que lo voy a poner como si fuera un rectángulo, y acá una aclaración tal vez, porque en el Grey de Anatomía Humana, que es el libro de edición que yo cuento, aquí lo llaman capítulo a la segunda mitad, pero también se le puede llamar cóndilo, porque va a tener una forma casi esférica. Entonces vamos a ponerle aquí un circulito. Ay, un momento. Ok. Aquí van a tener dos huecos, los cuales van a ser como pequeñas fosas. Una fosa justamente para el cúbito y una fosita para el radio. En una visión posterior solo se ve un hueco que es uno de los más prominentes, que es la fosa del olecranon. Justo por acá. Y ya, me parece que esos son al menos los principales detalles que se pueden encontrar. Me parece que tal vez lo mejor los escribo también. Fosa cubital y fosa radio. Ah, también.
añadiéndolo de una vez. En el epicóndilo, en una visión posterior del epicóndilo medial también se encuentra otro, un surco, que va a servir para pase del nervio cubital, el cual va a ser, vamos a ponerlo, surco epiclócleo olecraniano, el cual va a ser como el pase para el nervio cubital. Ahí está. Bajando. Ya. Esta es la ulna como tal. Pero se le dice también cúbito. Mayormente cúbito. Yo le puse ulna nomás por la nomenclatura. Ahora, le voy a agrandar un poco la imagen para que se pueda ver. No hay muchos detalles tanto en el cúbito como en el radio. Mayormente en sus cabezas es donde está el mayor impacto, pero mayormente sus cuerpos suelen ser lisos. Son un cuerpo mayormente en forma de prisma, por lo que van a tener 3 caras y van a tener 3 bordes. Justo el cúbito lo vamos a encontrar en el lado más medial al antebrazo. Y a diferencia del radio, que va a estar en el lado más lateral. Entonces, cada uno de estos va a estar, tienen una forma de triángulo, pero van a estar como antepuestos. ¿Cómo lo podría explicar mejor? Aquí con un dibujito tal vez. Este va a ser el radio, que se va a encontrar más lateral. Y aquí más medial se va a encontrar el cúbito. El cúbito, si lo hacemos un corte transversal, a la mitad, tendríamos este triángulo más o menos. El cual va a tener también 3 bordes, un borde medial, un borde inferior y un borde superior. Y aquí también. Este sería un borde lateral, borde superior, borde inferior. Ahora bien, también van a presentar cada uno ángulos, o más bien bordes, en los cuales el más característico va a ser estos de acá, las cuales van a ser justamente, se le va a llamar borde interóseo, abreviado, en el cual, porque justo en este espacio se va a encontrar la membrana interósea, que es una de las pocas que hay en el aparato locomotor, porque solo hay 3. Una en el miembro superior, una en el inferior, no, una en el superior y 2 en el inferior. Ahora bien, la principal característica para saber si estamos viendo una imagen anterior con una posterior es bastante simple. Simplemente es ubicando el olecranon, que va a estar más o menos por acá. Si ubicamos este gran abultamiento, que mayormente también se puede palpar incluso en el codo, que va a ser la parte posterior, este va a dar indicio de una visión posterior. Y justamente hablando de la visión posterior, en el extremo más distal se encontrará la apófisis estiloides, justo aquí. Desde una visión anterior tenemos más una escotadura, que va a servir no solo para la fosa olecraniana del húmero, sino también va a tener una pequeña escotadura que va a ser para la articulación radiocubital proximal. Es decir, que el cúbito también se articula con el radio. Los lugares de inserciones, que son todos estos que van a estar bordeados de morado, y que van a también tocarse más adelante, al igual que las del húmero, porque no les he tocado mucho para poder ir rápido con esta parte. Los detalles anatómicos mayormente van a servir para luego las inserciones musculares, pero al menos en el antebrazo no hay muchos. Ya, el radio. El radio presenta, bueno, superiormente, o proximalmente, como quieran también decirlo, su cabeza, la cabeza del radio, y va a tener un tubérculo, el tubérculo del radio. Ay, también no lo mencioné, pero también el cúbito también tiene un tubérculo, que va a ser este de aquí. Solo se ve anteriormente, desde una visión anterior. Desde una visión posterior, el radio va a tener una mayor base para la articulación de la muñeca. Porque va a ser el radio el que se va a unir a los huesos del carpo. El cúbito no. El cúbito no se articula con los huesos del carpo. Desde una visión posterior, este justamente va a estar más rugoso. A ver, no sé, tal vez lo pueda agrandar un poco la imagen. Va a tener mayor rugosidad
principalmente justo por las correderas que van a estar presentes en la muñeca y que van a pasar sus tendones de los músculos del antebrazo por ahí. Y es justamente por eso que hay bastantes rugosidades. Una de las principales es la tuberosidad de Lister o tubérculo dorsal del radio, también llamado, que si no me equivoco, la estiloides, y más o menos este es. Bueno, sigo. La mano, y no le daré muchas vueltas a la mano, simplemente el orden en el que se presentan va a ser clave, ya que el inicio de la mano comienza desde la articulación radiocarpiana. Desde una visión más proximal, o sea, desde aquí, se van a encontrar los principales 8 huesos del carpo. Estos 8 huesos se van a dividir en una fila proximal y en una fila distal. También lo anoté aquí para evitarme el escribirlos ahorita. En la fila proximal vamos a encontrar el escafoides, que va a ser este de aquí. El semilunar, que siempre lo va a acompañar y tiene una forma más que nada pequeñita en forma de semiluna. Este de acá mero. El piramidal. Y encima del piramidal siempre vamos a encontrar el pisiforme. O sea, con 2P. Y también vamos a tener a la fila distal, la cual se va a articular con los huesos metacarpianos, en los cuales vamos a encontrar el trapecio, el trapezoide, 2Ts, también se repiten 2Ts en la fila distal y 2P en la fila proximal, el hueso grande, que es este del medio, y el ganchoso. Ahora, en lugar donde he puesto las letras es el mismo lugar en donde se encuentran los huesos del carpo. Ahorita son bastante chiquitos, pero si no puedo agrandarse un poco la imagen. Ya. Creo que sí se llega a ver un poco. La razón por la que podemos ubicar más rápido los huesos del carpo es que en el pulgar, abajo del primer metacarpiano, se va a encontrar el trapecio de manera fija. Los dos huesecillos de los huesos del carpo que se van a articular con el radio van a ser el escafoides y el semilunar. Y el hueso grande fijo va a ser para el dedo medio, va a ser como su columna. Entonces, esos son unos 4 referentes para poder ubicar siempre dónde están cada uno. El pisiforme, justamente por ese nombre también es que yo lo resaltaba, el pisiforme siempre va a estar encima del piramidal. O sea, pónganle como que es una pequeña pirámide la cual va a tener como una roca encima. No sé. Ahorita había memotecnias para poder también memorizar los huesos del carpo, pero mayormente yo lo había memorizado por un rap, así que tampoco es que voy a mencionar el rap justo aquí. Luego tenemos a los metacarpianos, los cuales van a ser 5. Y por último van a seguir las falanges. Las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. A lo mejor voy a poner aquí, metacarpo. Ahora, el único que no va a tener la falange media va a ser el pulgar. Esta solo va a contar con una falange proximal y una falange distal. Y ya. Eso con respecto a los huesos de la mano. A ver. Aquí yo había preparado unas preguntas con respecto a los huesos, que creo que van a ser bastante fáciles. La primera es, ¿cuántos huesos está conformado el hombro? Y aquí había puesto 3 alternativas. Son 3, la clavícula, la escápula y el manubrio del esternón. Son 2, la clavícula y el húmero. O son 3, la clavícula, la escápula o el tercio proximal del húmero. No sé si alguno podría escribir en el chat para ver su respuesta.
la sé. Justamente la clavícula y la escápula forman el cinturón escapular y lo acompaña el tercio proximal del húmero junto con su cabeza. Así que esta es la primera pregunta. La segunda es, ¿dónde se encuentra la apófisis coronoidea? Creo que sí lo había mencionado. En la ulna. Sí, en el tercio superior de la ulna. Justo acá. Aquí. ¿Cuáles son los huesos los cuales se articulan con el radio? Y sí lo había dicho. Lo dije hace poquito. La 1. El escafoides con el semilunar. Y el hueso del carpo, el cual es la base del primer metacarpiano. La 2. El trapecio. Muy bien. No está mal. Al menos eso con respecto a los huesos. Ah, aquí ya había pasado con articulaciones. Ya. Entonces, yendo con puntos simples con articulaciones, solo cabe mencionar que todas son de tipo sinovial. Y esto, si no me equivoco, es una clase que también apartó Matuda con respecto a las articulaciones. Les explicaron todo el sistema. Pero ahora, enfocando directamente con el miembro superior, pues van a haber bastantes articulaciones para analizar. Allá, antes de pasar. Dentro de las sinoviales vamos a tener un subtipo de categorías, las cuales van a ser las trocleares, que van a tener solo un grado de movimiento junto con las trocoides, las articulaciones planas, las articulaciones condilias, las articulaciones en silla de montar y las articulaciones esféricas. Estos son mayormente sus grados de movimiento, que van a ser 3, 2, 2, 2 y 2, 1. Ahora, estas son al menos las que yo había recopilado del miembro superior, siendo la principal articulación glenohumeral, que es una articulación tipo enartrosis o esférica, la articulación húmero-cubital, que va a ser de tipo trochlear, ya que el único movimiento que va a tener esta articulación va a ser la de la flexión y la extensión, acompañada de la húmero-radial, que va a ser de tipo condilia. Ahora, se menciona que es de tipo condilia principalmente por el cóndilo que presenta. Al ser una articulación tipo esférica y la cabeza del radio, al tener este tipo de estructura, que es como, ¿cómo podría mencionarlo? Su cabecita es convexa y el cóndilo es cóncavo. ¿Eso qué va a decir? Que va a tener como una prominencia a poder encajar. Y va a tener justamente el movimiento también de flexión y extensión junto con el húmero y el radio. Luego se le puso a la articulación húmero-cubital proximal, o sea, esta de aquí, y a la distal, esta también de aquí, como... Gracias. Ay, voy a poner... Ay, no. Un momento, un momento. Ahí está. Ya. Se les puso de tipo trocoide ya que van a presentar solo un movimiento, las cuales van a ser de rotación. En el movimiento que van a tener la húmero-cubital, no, la cúbito-radial, proximal y distal, van a ser la pronación y la supinación. La pronación conlleva una rotación del radio por encima del cúbito, y esto también ocurre a nivel distal y a nivel proximal. Por lo tanto, ambos trocoides. La articulación radiocarpiana también va a ser de tipo condilia. ¿Por qué? Porque en este nivel la
cara articular del radio va a tener esta forma, similar a la cabeza del radio. Y justamente los huesos que se articulan con el radio, que van a ser el escafoides. A ver, aquí lo dibujo el escafoides rápido, con forma de barquito. Y el semilunar van a formar justamente esta otra concavidad. Entonces aquí ya tenemos que esto es cóncavo y esto va a ser convexo, justamente para que puedan entrar y van a tener dos tipos de movimiento diferentes. Ok, listo. Las articulaciones planas, las cuales van a ser las intercarpianas, la articulación entre la fila proximal y la fila distal, son de tipo plana. La articulación metacarpofalángica también va a ser más que nada... Ah, no, metacarpofalángica. Sí, condilia. Cuando hablamos de la articulación metacarpofalángica, estamos justo de aquí, entre el metacarpo y la falange. Y justamente también se puede visualizar en la mano, cuando hacemos flexión, se pueden ver los famosos nudillos. Estos nudillos tienen una forma casi en esfera, que es justamente lo que se repite en los ejemplos anteriores. Entonces, la cabeza del metacarpo presenta como una forma ovalada, mientras que las falanges van a tener justo no, no me sale muy bien, esta forma. Entonces, de nuevo tenemos la relación cóncavo-convexo, por lo tanto van a entrar aquí, condiles. Troclear y troclear, porque las falanges interfalángica proximal y distal, a lo mucho, flexión, extensión. Un grado de movimiento. Y ya. Eso es más que nada articulación. Ah, ya, aquí ya voy a pasar con músculo. A ver, de manera breve. Creo que puedo crear un texto con esto. Aquí yo lo había dejado en eje para poder preguntarles a ustedes y así generar una preguntas y respuestas. Pero mejor, para evitar que sea un poco más rápido, mejor también lo voy a mencionar yo de manera breve. También siguiendo la estructura del profesor Matuda, los músculos vamos a comenzarlo desde la región más proximal del miembro superior, es decir, comenzando desde el hombro. El hombro se va a dividir en tres grupos, un grupo anterior, o también pectoral, un grupo lateral o deltoideo, y un grupo posterior. También puede ser grupo escapular, si no me equivoco, en las cuales se van a encontrar músculos. Aquí yo no los he puesto, digamos, por capa superficial y capa profunda, sino van a ser como un listado rápido. En el grupo anterior vamos a encontrar el músculo pectoral mayor. Aquí está. Que va a ser el principal, o bueno, el más visible, ¿no? Si yo me quitara ahorita la piel y la grasa del pecho, vería el pectoral mayor. Si yo me quito el pectoral mayor, van a estar dos musculitos atrás de él, los cuales van a ser el músculo pectoral menor y también el músculo que se encuentra abajo de la clavícula, que va a ser el músculo subclavio. Listo. Grupo anterior, tres musculitos. Grupo lateral, solo hay uno, que va a presentar tres porciones para tres movimientos, que va a ser el músculo deltoides. El músculo deltoides presenta, así como mencioné, tres fibras. Las fibras anteriores también favorecen a la flexión del hombro. Sin embargo, se le va a considerar solo el músculo como tal al grupo lateral. No va a compartir con el grupo anterior ni el posterior. Y bueno, en el grupo posterior vamos a encontrar al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso, al músculo redondo menor,
y al músculo redondo mayor. Sí, mayormente estos cuatro. ¿Sí? ¿No estaría yendo el subescapular también? Sí, justo estoy viendo eso. Me faltó creo que un puntito. O lo habré borrado. Listo. A ver. Ahora, aquí justo también el profesor había mencionado los músculos del anexo, que van a ser músculos que van a servir para relacionar tanto la escápula al dorso de la espalda, es decir, que los van a unir mediante inserción muscular. Son músculos los cuales diferentes bibliografías pueden relacionarlos como parte del compartimento posterior del hombro, sin embargo, no son considerados, al menos dentro del curso como tal de anatomía, sino que son considerados como no propios del hombro. Entre ellos se encontraba el dorsal ancho, también los dos romboides, también, ya, elevador de la escápula, y Trapecio. también el trapecio. Iba a colocar el serrato también. Listo. Y los músculos del manguito rotador, que también ya se había mencionado. Sí, estos cuatro conforman los músculos del manguito rotador. Quiero ponerle M. Y justamente aquí tenían las imágenes, porque no me había olvidado de las imágenes para poder mostrarlo de manera más física. Justamente el pectoral, justo por acá, el pectoral menor y el subclavio. Aquí el deltoides, con sus tres porciones. Justamente el subescapular, desde una visión anterior. Y aquí el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el mayor. Y aquí estaban los músculos del anexo, que también había mencionado. El trapecio, dorsal ancho, elevador, los romboides y el serroto. Bueno, el serroto aquí no se ve, pero acá sí. Ya. Estando ya con la idea, al menos de la visión posterior del hombro, también estaba este tipo de figuras que se podían encontrar, o bueno, más que figura, espacios que van a estar
disponibles para pasar tanto las venas como arterias desde una visión anterior, pueden pasar a posterior, los cuales van a ser los famosos triángulos y el cuadrilátero. Ahora, tal vez un diferente color más que el rojo, el morado. Estos son conformados por 3 músculos y un hueso, que lo voy a poner de manera breve. El hueso va a ser el húmero. Aquí este enorme y grande va a ser la cabeza larga del tríceps. El que está aquí abajo va a ser el redondo mayor. Y el que está arriba va a ser el redondo menor. Muchas veces en las preguntas, al menos en el examen que refiere a teoría, preguntan mucho por los bordes. Y eso es algo que se detalla bastante cuando se hablan de músculos específicos, que van a ser los bordes de estos músculos los que determinan el límite de los triángulos y el cuadrilátero. Como por ejemplo, a ver, aquí, con esto, y le voy a poner un poco de negro. Al tener ya la idea de que cuando estamos en presencia del húmero y estamos en una visión posterior, sabemos que estos músculos van a tener un origen medial y van a tener una inserción hacia el lateral. Por lo tanto, estos van a ser los dos polares, el medial y lateral, y obviamente arriba va a estar superior y abajo va a estar inferior. Bueno, así. Entonces, cuando queremos aplicar tal vez esto a los músculos, se tienen que primero delimitar los bordes. Dentro del músculo vamos a tener justamente estas mismas direcciones. Superior, inferior. En este caso, bueno, no se podría decir bien lateral o medial, más que nada estos dos. Así que va a ser el borde inferior del músculo redondo menor, el borde superior del músculo redondo mayor, y en este caso sí, va a ser el borde medial de la cabeza larga del tríceps braquial, el que va a originar el primer triángulo, que se le denomina el triángulo homotricipital, o también llamado triángulo de Bellpot, por ser hallado por el señor Bellpot. La parte homo, no. La parte de homo también viene justamente por estar unido con la escápula y estar limitado por el tríceps. Ahí se me manchó el logo. Bueno, ya no importa. Dentro del siguiente espacio va a ser un cuadrado. Se le conoce como el cuadrilátero. Húmero tricipital, porque en este caso ahora estamos haciendo el borde con el húmero y con el tríceps. En este caso va a ser el borde lateral del músculo de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el que va a marcar el límite. Tenemos de nuevo el borde inferior del músculo redondo menor, el borde superior del músculo redondo mayor, y tenemos en este caso el borde medial del hueso húmero. Este se le conoce como cuadrilátero de Bellpot o cuadrilátero húmero tricipital. Es válido cualquiera de los dos nombres. Y eso es justamente porque estos dos fueron hallados justo a la par, dando lugar a un triángulo mucho más grande en total. Y ya seguramente fue con el avance de los años que se halló el tercer triángulo, el triángulo húmero tricipital, o también denominado como triángulo de Avelino Gutiérrez, en los cuales sigue los mismos principios. Va a contar en este caso con el borde inferior del músculo redondo mayor, el borde lateral de la cabeza larga del músculo tríceps braquial y con el borde medial del hueso húmero. En cuanto al contenido, mayormente son estos 6 puntitos. Justamente acá, una arteria, la cual va a circundar la escápula, que se le va a llamar arteria circunfleja de la escápula. Y es que justamente
esta sale por aquí, si no estuvieran claros los músculos como tal, sale y gira para estar con la escápula. Justamente por acá también pasa lo que el profesor mencionaba como el van circunflejo, el cual va a ser el nervio radial, pero pasando de anterior a posterior, cambiando su nombre a nervio circunflejo, que va a estar por aquí más o menos, dándole inervación motora al músculo deltoides, que se va a encontrar cerca de esta zona. También vamos a encontrar a las dos arterias que lo acompañan, las cuales voy a poner de rojo. La arteria circunfleja humeral posterior y la arteria circunfleja humeral anterior. Ahora bien, estas dos arterias van a tener un lugar en el hueso húmero muy particular. Y es que estas dos se van a dar justamente la vuelta sobre el cuello quirúrgico del húmero. El cuello quirúrgico, o sea, no solo va a servir para separar a la epífisis proximal con la diáfisis, sino que también va a ser un lugar de recorrido para rodear justamente mediante estas dos arterias, la circunfleja posterior y anterior del húmero. En cuanto a lo que tenemos aquí abajo, van a ser ya arterias, una arteria propia del húmero y una de los nervios del plexo braquial, lo cual esta mera va a ser la arteria humeral profunda del húmero. Y justo aquí tenemos al nervio radial, que justamente va a seguir casi el mismo recorrido que la arteria humeral profunda. Van a ir casi acompañados, posterior al húmero. Y ya, creo que eso sería al menos con respecto a esta figura, a los espacios. Siguiente. Ya, aquí ya seguiría con los músculos del brazo, los cuales no son muchos. Comenzando con el grupo anterior, está el bíceps y el músculo braquial anterior y el músculo coracobraquial. Ahora, algún detalle que tal vez pueda ser como importante para no confundirse, al menos al retirar el músculo bíceps braquial, podemos dividir al húmero en dos. Ay no, pensé que está el rojo. Le podemos dividir en dos. En la parte superior tenemos al músculo coracobraquial y en la parte inferior el músculo braquial anterior. En el músculo coracobraquial pasa algo importante, una perforación, que seguramente la mayoría habrá repasado. ¿Cómo se llama este canal? Tiene un nombre. Es el nervio coracobraquial perfora al... No, el nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial. Y ese se llama justamente Jaylee, el canal de Casearius. Este nervio que perfora al músculo coracobraquial, aparte de perforar, va a inervar de manera motora a los músculos del compartimiento anterior. Es decir, no solo, aparte de perforarlo, va a seguir el mismo recorrido en el compartimiento anterior, va a bajar por aquí y va a darle inervación al braquial anterior, y abajo del bíceps, o sea, porque va a estar aquí abajo, va a estar tapándolo, le va a dar también inervación motora al bíceps. Ahora, otro detalle dentro del compartimiento anterior. Acá hay dos cabezas. Siempre, al menos a mí me pasaba que me confundía mucho con qué cabeza era la más larga y qué cabeza era la más corta. Entonces, viéndolo ya de una manera a futuro, la cabeza larga no necesariamente va a ser la que tenga más músculo, sino la que tenga más tendón. Entonces, viéndola desde esa perspectiva, justamente esta cabeza que estoy marcando, que es la cabeza medial, su tendón va a subir por el surco intertubercular. Se hizo una flechita. Va a subir por el surco y se va a insertar ¿dónde? En la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Entonces, eso significa que también va a ser una inserción intraarticular de la articulación del hombro.
Y eso es algo que sí se mencionaron en sus clases. Entonces, justamente va a ser la larga por tener mayor recorrido del tendón en el bíceps. En cuanto a la cabeza corta, va a ser justamente esta porque es justamente chiquitita. A pesar de que tiene tal vez más fibras musculares, se va a insertar en la apófisis coracoides, también de la escápula, pero su trayecto va a ser menor. Entonces voy a ponerlo acá. Ahí, menor, mayor. Listo. Y en cuanto al grupo posterior, bueno, únicamente se encuentra el tríceps con sus tres cabezas. Una cabeza medial, una cabeza larga y una cabeza medial. Lateral, larga, medial. Ah, lo dupliqué. Está bueno. Listo. A ver, en cuanto a los músculos del antebrazo, como no tuve, creo yo, mucha disponibilidad de tiempo, solo se realizó una pequeña lista y también se le dio una imagen para que se pueda comparar al menos el lugar donde se puede estar ubicado como tal el músculo. Porque al ser esto tal vez algo nuevo, mayormente la mayor ayuda que vamos a tener en anatomía va a ser la ayuda visual, que va a ser la disposición que va a tener. No sé si tal vez la mayoría tal vez cuente con diapositivas o con imágenes ya con su néter a la mano que puedan complementar tal vez lo que mencione. Y en todo caso, si hay algo que me falte, también mencionarlo. Así que, dicho esto, ya. Los músculos del antebrazo, como tal, se nos enseñan, ¿cómo decirlo? Justamente con la muñeca, porque el profesor Matudal, por lo general, lo que suele mencionar es todas las inserciones del antebrazo ubicados, pero justamente con un corte transversal de la muñeca, es decir, más o menos por este nivel, que es justo donde se encuentran la mayor cantidad de tendones que son dirigidos hacia la mano. Pero desde otro punto de vista van a presentar también estas capas y también van a presentar un lugar donde puedan, digamos, ubicarse dentro del antebrazo. Por ejemplo, al menos la mayoría, o al menos de los músculos superficiales del antebrazo, van a encontrarse originados en el cóndilo medial del húmero, no necesariamente en el cúbito o en la ulna. Entonces, a ver, justamente tal vez puedo hacer esto de acá. Circulito. Tratando de dibujar rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Bien, comenzando con la capa superficial, hay cuatro músculos, los cuales van a ser digamos, de orden de medial a lateral, este siendo el más medial y este el más lateral, con el flexor cubital del carpo. Justamente al tener el nombre flexor, al tener el nombre cubital y al tener el nombre de carpo, se nos puede dar una idea de cuál va a ser el recorrido como tal, ya que al ser flexor obviamente se va a encontrar, al menos en este caso, en el grupo anterior, en la cara anterior del antebrazo. Su comienzo va a ser más o menos por el epicóndilo medial del húmero y va a tener un trayecto,
de casi todo el antebrazo hasta llegar a los huesos del carpo. Justamente al tratarse del cúbito, el cúbito va a estar justo por debajo del hueso piramidal o pisiforme, más o menos por ahí, y encima del pisiforme vamos a encontrar el ganchoso. Entonces, más o menos por esa ubicación va a ser la inserción de este músculo. Por lo que justamente el espacio que ocupa, al ser superficial, no necesariamente vamos a poder encontrarlo pegado al hueso. Otro que vamos a tener va a ser el palmar largo, que es justamente este de aquí. Y la curiosidad con el músculo palmar largo es que justamente este se va a insertar con una aponeurosis en la mano. Así que vamos a ponerle un triangulito como inserción, que va a ser la aponeurosis palmar de la mano. Ese como segundo músculo. El tercero va a ser el músculo palmar mayor o el músculo flexor radial del carpo. Entonces, al tener ya el nombre de flexor y el nombre de radial y también carpo, vamos a encontrar que más o menos su disposición va a ser hacia el hueso radio y se va a insertar también junto con los huesos del carpo. Mayormente arriba del radio vamos a encontrar también el escafoides y arriba del escafoides se encuentra el trapecio. Y ya cuando localizamos el trapecio ya sabemos pues que estamos a nivel del primer dedo, es decir, del pulgar. Y por último el redondo menor, el cual como se ha mencionado también en las clases, es un músculo el cual no va a llegar a la mano, sino que es un músculo pronador, el cual se va a insertar más o menos por este nivel. Insertado justo en el radio para que pueda realizar otra flecha. Se va a insertar en el radio para que pueda realizar el movimiento de pronación. Esos como cuatro superficiales. Abajo de estos meros se van a encontrar el músculo fleroxor. Ay, una disculpa. Flexor. Ahí está. El cual, como particularidad, va a tener una forma de un triángulo más que nada. Vamos a imaginarlo de esta manera, porque va a tener dos inserciones. Uno más que nada que va a estar por el cúbito y otro que va a estar más o menos por el radio, el cual se van a bajar casi formando como un triángulo y aquí dejando como una entrada. Y ahora bien, se van a dividir en cuatro tendones. 1, 2, 3 y 4. El lugar de inserción del músculo flexor superficial de los dedos va a ser en la base de la falange media. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a ayudar a la flexión de la articulación interfalángica proximal. Y más profundo este músculo, o sea, retiramos este músculo, encontraremos al músculo flexor profundo de los dedos, el cual este no va a tener la misma forma, sino que tiene una forma más ovaladita. Más o menos así. Y que van a soltar otros cuatro tendones. Ahora bien, el músculo profundo de los dedos, el flexor profundo, va a perforar al tendón del flexor superficial de los dedos y se va a insertar en las falanges distales. Vamos a ponerlo aquí, falanges distales, y su origen de este va a ser, no, su inserción va a ser la falange media. Écoles. El músculo flexor profundo de los dedos va a estar ubicado más o menos a nivel del cúbito y al nivel del radio y también al mismo nivel casi de la membrana interósea va a encontrarse otro músculo, es decir, son dos, uno que está casi a la par, más o menos de esta manera, y que va a bajar justo para apoyar al pulgar. También va a ser un flexor y es largo, entonces se le va a llamar como el flexor largo del pulgar. Estos de aquí, de estas capas,
el flexor superficial, el profundo y el largo del pulgar van a llegar a la mano. El que tenemos en la capa más profunda no va a llegar a la mano, que va a ser el pronador cuadrado. Y justamente aquí está su espacio en la imagen. Va a ser casi como un cuadrado que va a favorecer el movimiento de pronación. Ya, son las 7:15. Ya, continuando con los músculos, al menos los extensores. Bueno, en este caso yo lo he dividido en solo un grupo flexor y un grupo posterior o extensor. También hay un grupo lateral, pero justamente como se mencionó, el grupo lateral también suele compartir o invadir el espacio del grupo anterior y del grupo posterior. En el caso, al menos en las clases, se han enseñado mayormente mediante las correderas, pero yo voy a mostrar como de una visión superficial y una capa profunda. En caso de que tal vez alguien nuevo se haya entrado, sería bueno que se pueda complementar también con el Nether para que se pueda ver mejor, porque no pude al menos entrar muchas imágenes a esta diapositiva y por lo tanto solo tengo la imagen del cúbito. Ya. Entonces, para comenzar, al menos en la capa superficial, se van a encontrar al menos estos músculos de aquí. Uy, un momento. Ya, una disculpa. Tenemos, al menos de una manera visible, desde la cara posterior del antebrazo, al músculo brachiorradial. Y aquí mejor voy a poner... Este puede llamarse músculo brachiorradial o también llamado músculo antebrachial. Vamos a poner aquí. Ya. Eso de aquí también va a estar más que nada insertado en el húmero y va justamente a volverse posterior. A ver, no sé bien. Ahorita con esta imagen tal vez pueda duplicar la otra. No. Hago esto. Aquí. Aquí. Negro. Así de rápido. Ahí este me salió diferente al de arriba. Bueno, pero creo que la idea se entiende. Este es el cúbito. Cúbito. Y este va a ser el radio. Ya. Más que nada, el músculo brachiorradial va a coger parte, no toda la parte del epicóndilo lateral, sino que va a cogerse desde un poquito más arriba. Y va a ir disparado casi por acá hasta el radio.
No llega a la mano, pero sí es enorme. O sea, es un músculo con gran volumen. Seguido de ese encontraríamos los extensores radiales, que van a estar justo por debajo, o sea, igual por el epicóndilo lateral, que va a ser un extensor radial largo y un extensor radial corto. También se le conocen como primer y segundo radial. Seguido, ya más que nada por aquí atrás, estaría el extensor de los dedos, que va a estar más que nada con esta visión, ocupando casi el medio. Y va a lanzar solo 4 tendones. Siguiendo sería el extensor del dedo meñique, más o menos por aquí, porque el que se encuentra abajo del extensor de los dedos va a ser el extensor propio del índice. El que está al lado va a ser el extensor del meñique. Y justo para cerrar estaría un músculo que se encuentra posterior al hueso cúbito, que va a ser el extensor cubital del carpo. Más que nada en ese orden va a ir desde lateral a medial. Vamos a poner aquí también, lateral a medial. Ahora bien, aquí lo había... Ah, también lo dupliqué aquí. Bueno, que se vea. En la capa profunda, o sea, quitando estos musculitos de aquí, se encontrarían ya los que se habían mencionado. Extensor corto del dedo pulgar, el músculo abductor largo del pulgar, aquí me faltó el espacio, el músculo extensor largo del pulgar, el extensor propio del índice y el músculo supinador. Casi similar al pronador redondo, al pronador cuadrado, el músculo supinador es un músculo que se encuentra por aquí arribita, junto con el radio, y más que nada tiene como una forma de abanico. También se le conoce como supinador corto, ya que al supinador largo también se le conoce como el braquio radial. El braquio radial va a estar por encima del supinador, y es justamente por eso que es considerado como un músculo profundo. Este amiguito de acá también va a tener otra característica, y es que este es otro de los músculos que va a estar perforado, al menos en el miembro superior. Este es perforado por el nervio radial, que es justamente uno de los músculos de entrada que va a tener para entrar a la región del antebrazo. Y se va a dividir en 2 ramas, pero nervios lo voy a abarcar un poco después. Radial. Este también va a tener el nombre de un canal, el cual se le va a denominar como el canal de Frost. Écoles. Listo. Aquí creo que dupliqué. Y bueno, como no me había alcanzado el tiempo para poder graficar todo, aquí también le tomé captura a la clase de justamente de miología del antebrazo para poder que se pueda observar mejor. Sinceramente, los resúmenes, aunque sea del profesor Matuda, pues siempre son mejor ilustrados. Al menos en este caso se puede ejemplificar mejor, al menos el recorrido de la mayoría de los músculos del antebrazo. Y también no solo de eso, sino de los compartimientos que va a tener ya para el túnel del carpo, como pueden ser el canal de Guyon, el nervio mediano que está justo acá, canal de Guyon, y justamente la entrada de la arteria radial. Ahora, algunos puntos tal vez importantes que no mencioné con el listado de los músculos de aquí arriba. Y es que justamente estos 4 tendones, que van a ser justo del músculo flexor superficial de los dedos, van a estar en forma de cuadrado, o sea, su distribución al entrar por el túnel del carpo van a ser
con el tercero y el cuarto arriba y el segundo y el quinto abajo. Y encima de ellos va a estar justamente el nervio mediano. Estos van a estar rodeados por el retináculo flexor, que si no me equivoco va a ser este de aquí, o este de aquí también. École. Ya. Otro dato es que el ingreso del canal de Gullón, aquí, no, es con Y, el de Gullón, va a estar justamente ingresando el nervio y la arteria cubital, junto con sus venas satélites. Y justo por acá, este no va a tener el nombre de un autor como tal, pero sí se le va a denominar como el canal del pulso. Ahí solo voy a poner pulso. Listo. El cual va a estar acompañado por la arteria radial y el canal del pulso va a estar limitado también por espacios, que es justamente, ya abarcándolo aquí, va a ser el tendón del músculo palmar mayor o el flexor radial del carpo y el tendón del músculo brachiorradial. Tal vez voy a poner dos. Verde. Listo. Esta es la pera del pronador redondo. Ah, no, digo, del flexor del pulgar. Y este es del pronador cuadrado. Sí. Ya. Aquí me he dejado unas preguntas. Pero creo que en este caso le voy a asignar responder. Le voy a poner yo. ¿Cuáles son los músculos cuyos tendones forman el canal del pulso por el cual pasa la arteria radial? Y ese es uno que ya había mencionado. Aquí. Para la 1. 1 y 2 tendones. Vamos a poner aquí rojito. Y también vamos a poner el texto. En este caso es el tendón del flexor radial del carpo. Vamos a ponerlo sino acá. Y del otro lado sería el tendón, propiamente, del brachiorradial. Listo. Segundo, el contenido del canal de Bouillon, bueno, principalmente sería una arteria y también un nervio, los cuales iban a ser la arteria cubital. No, aquí. Y el nervio cubital. Y en cuanto a los tendones que pasan por el túnel del carpo, bueno, aquí más que nada seguía de la imagen que estaba un poco garabateada. En el cual serían en total 9, ya que van a ser 4 por parte del flexor superficial, otros 4 por parte del flexor profundo, y también serían el flexor largo del pulgar, los cuales estos van a ingresar
No estoy considerando ni el flexor cubital del carpo, ni el flexor radial, ni tampoco el palmar largo. Porque, bueno, este llega a la mano, pero llega por la aponeurosis palmar. No ingresa necesariamente por el canal. Tanto los dos flexores van a quedarse a nivel del carpo. Y bueno, el braquiorradial tampoco llega. Y a ver, allá, esta ya es la parte de músculos de la mano. Son las 7:30. No sé si quisieran una pausa. ¿Sí? O sea, digo si quieren una pausa. Sí, entonces. Eh, bueno, entonces, sí, ya. Termino este de músculos y ya. Me piro un rato. A ver, músculos de la mano. Mayormente se van a regir en tres grupos. La región tenar, que va a ser para el pulgar, región central, el medio de la mano, y la región hipotenar, que va a ser la región del meñique. Van a encontrarse aquí en la región tenar unos 4 músculos. Región central, 3 músculos. Región hipotenar, 4 músculos. No digo, 3 músculos. Una vez, cuando se llega a la mano, ya no se hablan tanto de anterior y posterior, sino que cambian los nombres a palmar y también a dorsal. Así que más que nada con esos nombres intentaré quedarme. En la región tenar, es decir, los músculos que ya propiamente van a ser del pulgar, van a encontrarse estos 4 de aquí. Estos 4 van a ser músculos intrínsecos. Y con intrínseco me refiero a músculos los cuales no van a llegar desde otra región del miembro superior. Es decir, los músculos como el extensor largo del pulgar o el extensor corto del pulgar que vienen del antebrazo a la mano, se les pueden considerar como músculos extrínsecos, porque van a venir desde el antebrazo a la mano. Pero los músculos intrínsecos se originan en la mano y se insertan en la mano. Entonces, teniendo esa aclaración hecha, estos serían intrínsecos. Solo voy a ponerle intri, porque me cuesta algo escribir. Sería en este orden de superficial a más profundo. El músculo abductor del pulgar. Sí. El músculo flexor corto del pulgar y el músculo oponente del pulgar. Aquí encontramos también el músculo, el músculo de la aducción, al músculo aductor del pulgar. Aductor. Y estos van a contar con una inervación mayormente del nervio mediano, excepto de este pequeño que, al menos para ir manteniendo también la relación con las clases del profesor, este va a ser inervado por el nervio cubital. Mediano, cubital, el más profundo. En la región central encontraremos a los lumbricales, a los interocios palmares y a los interocios dorsales, que mayormente suelen ser bastante similares, así que he puesto una imagen después para poder ver como un poco la diferencia. En cuanto a los lumbricales, la característica principal que van a tener es que van a estar insertados en los tendones de un músculo que ya se ha mencionado anteriormente en el antebrazo, que va a ser en el tendón de los músculos flexores profundos de los dedos. Vamos a ponerlo aquí, en el profundo. Y estos van a tener una distribución bastante peculiar. Ahora, con respecto a los lumbricales, presentan una doble inervación, tanto del nervio mediano como del cubital. Y más que nada, para poder hacer la aclaración rápida, el cubital va a ser la porción medial, mientras que las que están inervados por el mediano van a ser de la porción lateral.
Ahí está. Después también lo mencionas. Los lumbricales son 4. Los músculos interiosos palmares van a ser 3 y van a ser pequeñitos, o sea, van a ser, tienen la característica de ser, ay, tenía nombre, de solo tener una cabeza, o sea, que es más o menos se ven como si fueran banderitas. Mientras que los intereses dorsales son mucho más grandes, es decir, tienen como su inserción y tienen como dos alas, más o menos así. Y luego los músculos de la región hipotenar, el flexor del meñique, el oponente del meñique y el aductor del meñique. Estos también van a ser músculos intrínsecos y van a estar todos inervados por el cubital. Bueno, en cuanto a los músculos de la región central, como os he mencionado, aquí tengo 3 imágenes. La primera son de los lumbricales, la segunda, ya como se ven ahí, son de los interóseos palmares, y luego los dorsales. Ahora, la distribución, o al menos la técnica para poder distinguirlos, va a ser por la forma o la distribución que van a tener por sus tendones. Los lumbricales, o al menos desde esta visión, estos dos laterales, primero, este lateral y este lateral, van a estar inervados por el mediano, mientras que estos otros dos van a estar inervados por el cubital. Ahora sí, el truco diría yo que está en sus tendones, porque justamente esta distribución no es igual en cada uno de los diferente al del palmar y al dorsal, ya que el de los lumbricales tiene siempre esta misma dirección. Tanto el de los bipeniformes y unipeniformes, ya me acordé el nombre, van a tener la inserción, digamos, en una dirección hacia medial, es decir, casi como apuntando hacia el meñique. Mientras que los interóseos palmares, o sea, desde esta vista anterior, digamos, cogiendo al dedo medio como referencia, lo van a odiar. O sea, no van a querer insertarse cerca al dedo medio. Es por eso que todos sus tendones son alejados, o sea, no, es como si no quisieran insertarse en él. Este está yéndose, por ejemplo, al segundo dedo, este donde aquí se está yendo al cuarto, y este se está yendo al quinto. Ninguno apunta al medio. Eso solo pasa con los interóseos palmares. Y ahora, con los dorsales, pasa lo opuesto. Todos están apuntando al dedo medio. Y es una referencia por eso que en las imágenes también lo tienen aquí apuntadito. El biponiforme, el primero, apuntando al medio. El segundo, apuntando también al medio. El tercero también. Y el cuarto también. Listo. En cuanto a sus características, bueno, la mitad medial de los músculos lumbricales son bipeniformes, mientras que los de la mitad lateral son unipeniformes. Los interóseos palmares todos son unipeniformes y los interóseos dorsales todos son bipeniformes. Es decir, que van a contar con dos vientres. Y bueno, si no me equivoco, eso es... Ah, ya. Ok, eso sería ya lo último de músculos. Ya después de haber mencionado ya todos los músculos de la región del antebrazo y los músculos de la mano, había una región que no es una figura, pero también al igual como los espacios triangulares y el cuadrangular del hombro, se encontrará esta figura que va a estar en la parte dorsolateral de la mano, o sea, casi a la espalda del pulgar, que va a ser la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica va a estar distribuida por un suelo y dos paredes. La pared más medial, en este caso, va a ser por el extensor largo del... no, el extensor largo del pulgar, la más lateral. Y el borde medial va a estar por el tendón del músculo extensor largo. Es decir, los dos extensores van a formar el límite de la tabaquera anatómica. Y el suelo va a estar conformado por el hueso escafoides y el hueso trapecio, los cuales van a ser los más cercanos hacia el primer dedo. Ahora, lo más importante es que por aquí, al menos por la tabaquera anatómica, va a pasar la arteria radial. Y superior, o sea, superficialmente, va a pasar un nervio cutáneo, que va a ser el nervio cutáneo del nervio radial.
lo cual va a dar inervación sensitiva a la mano, pero el nervio radial no llega a la mano, al menos motoramente. Y ya, eso sería al menos todo con respecto a músculos. Y ya estaría pasando con nervios y un poco de su recorrido. Pero ya, voy a tomar si no una pausa aquí. No sé si tienen tal vez alguna duda. Es como, al ser como mi primera vez, creo que haciendo como un repaso, explicando, hay cosas que se me están pasando, creo que por alto, y lo reconozco. Así que si tienen alguna duda y me la pueden hacer saber. Mm, bueno, vale. Si no hay dudas, entonces toma, se hará un descanso de unos 5 minutos o 10 y estaré volviendo para compartir pantalla y terminar con nervios, si es que ya, porque ya pasó más tiempo del previsto.